María Patricia Giraldo es una niña que yo cuando fui inspectora de policía acá en la década de los 80 la conocí apenas de 5 añitos allá en la montaña, en su vereda donde vivía, campesina, luego la vi crecer, venía al hogar juvenil a formarse. Esta es mi familia, mi papá, mi mamá y somos 4 mujeres. Mi hermanito y 2 sobrinas. Mi padre era oficial de construcción aquí en la vereda, es decir, era el que construía todas las viviendas, lo buscaban aquí los mismos campesinos para que les construyeran las casas. La casa de nosotros era una casita en Bareque y mi papá por las épocas de la cosecha de café él iba haciendo cada pieza en material, entonces la iba cambiando, entonces en un año cambió una, después la otra, sucesivamente hasta que logró como que toda la casa fuera en material. Mi mamá me dice que ella siempre quiso estudiar y que ella se alegra mucho de podernos, pues de poder hecho ese sueño realidad en nosotros. Y ella siempre se esmeró por eso y que no nos quedáramos aquí en Santa Rita, sino que pudiéramos estudiar el bachillerato. Uno cuando está en la escuela quiere ser profesor, quiere ser secretaria, ¿cierto? Uno piensa como así. Ya para la época del colegio, pues pensaba mucho en ser ingeniera civil. De hecho, les cuento que en 1998, cuando egresé de la institución educativa Joaquín Cárdenas Gómez, la Universidad Nacional me dio una beca para que estudiara ingeniería civil, pero obviamente tenía que pasar un examen de admisión. Desafortunadamente no pasé el examen, entonces no pude estudiar ingeniería civil, pero más adelante se me dio pues como la posibilidad de estudiar Derecho y obviamente que amo mi profesión. Cuando comenzaron las masacres en San Carlos, yo recuerdo mucho que una noche, de las que estábamos en el hogar juvenil campesino, empezó un enfrentamiento muy fuerte entre el ejército y un grupo armado ilegal, y el hogar quedaba muy cerca a una base militar que queda ahí en San Carlos, y eran las 2 de la mañana y nosotros debajo las camas. Eso fue más o menos finalizando el año de 1998. Todos los niños que vivíamos allá en el hogar o los jóvenes no podíamos dormir, todos debajo de las camas, esperando pues que ya iban a llegar allá y nos iban a matar. Desde ahí en adelante entendí pues que había comenzado un conflicto en el municipio. Ahí empieza uno a entender, bueno, aquí van a matar a todo mundo, si nosotros nos quedamos aquí, siguen con nosotros, porque la verdad es que uno no entendía por qué mataban gente, pero ya uno entiende que el conflicto llegó a tal punto que ninguna vida se salvaba. Si estaban aquí, era muy difícil que la persona sobreviviera. Cuando se da el desplazamiento, toda su familia sale y ella se va con su familia. Cuando estábamos desplazados en Medellín, mi mamá se acercó a la Defensoría del Pueblo, que quedaba en las Torres de Bomboná, y fue hasta allí a dar la declaración del desplazamiento que habíamos tenido todo el núcleo familiar. Bastaba pues simplemente con que ella fuera y declarara por todos nosotros. Y efectivamente fuimos reconocidos como población desplazada y nos dieron un registro único donde también en algún momento nos brindaron una ayuda para un arriendo en Medellín. Cuando a nosotros nos dinamitaron la casa, nosotros no teníamos ni idea que podíamos hacer una reclamación en esa época, ¿cierto? Porque según la ley se tenía un año para reclamar pues por la pérdida de ese bien. Nosotros no sabíamos y de hecho si lo hubiéramos sabido pues hubiéramos accedido pues como al derecho y el Estado nos lo hubiera reconocido. Pero entonces a partir de que soy abogada fue que entendí que había unos derechos, cuáles eran los mecanismos para reclamarlos, hacia dónde se debía dirigir uno y realmente pues el hecho de no haberlo sabido, gracias a Dios, no fue una limitación para decir que nos quedamos pues como ahí. Por el contrario, el hecho de no saberlo nos permitió decir es que tenemos que ponernos las pilas, hay que trabajar, hay que salir adelante y hay que buscar una nueva vida en la ciudad de Medellín. Cuando viene por primera vez acá, viene con un proceso de derechos humanos con la gobernación, chévere, porque necesitábamos era
formar seres humanos después de tanto dolor y tanta afectación, para que cuando se les diera un pan entendieran que ese pan se lo iban a comer con tranquilidad para que no les causara indigestión. En el año 2006-2007, con la gobernación de Antioquia, tuve la oportunidad en la Oficina de Derechos Humanos de trabajar con la conformación de los comités en los diferentes municipios, de los comités de derechos humanos en los diferentes municipios de Antioquia, y de trabajar con conciliación en equidad también con la gobernación. Entonces me permitió primero recorrerme Antioquia, porque realmente me conocí por ahí 80 municipios de Antioquia en esa tarea. Y segundo, pues enfocarme sobre todo al tema de derechos en mi profesión. María Patricia viene, está en ese proceso, luego se da una vacante de una licencia en personería, se le da la posibilidad de que entre, luego el periodo de personero normal. Ni siquiera pensé ser personera de San Carlos, yo la verdad vivo el día a día sin pensar qué va a pasar mañana o en unos años o en unos meses, no, el día a día y de manera responsable. Es una niña con mucha calidez humana, conocimiento, responsabilidad. Y fuimos entendiendo de que ella podía ser el timonero, la timonera de ese barco y de ese partido que se llama Las Víctimas. No pensé nunca ser la alcaldesa, pero lo he asumido con mucha responsabilidad. Con la alcaldesa hay una gran ventaja, y es que ella de tiempo atrás conoce la problemática y la situación de la gran mayoría de las personas que hacen parte del municipio, de las víctimas, porque ella desde personería impulsó muchísimo como toda esta atención institucional para poder reparar a cada una de las víctimas que hacen parte del municipio de San Carlos. Me identifico mucho con la población sancarlitana porque al igual como yo, ellos fueron víctimas del conflicto y realmente sí me emociona poder de una u otra manera traer programas y proyectos que los benefician a ellos y que uno sabe que le está generando una calidad de vida. Entonces, cuando uno recorre las veredas, cuando uno recorre los corregimientos, encuentra una necesidad, lo lleva a un proyecto y puede de una u otra manera gestionar los recursos y lo puede materializar, eso de verdad que me pone muy feliz. Permiso, ya me entro. Es que mire Luis Fernando, mire, pues, es que cómo no, vea. Es que ni siquiera tiene un piso. Por lo que dice la doctora Patricia, me van a hacer la viviendita. En 2009 el municipio de San Carlos decreta la emergencia por retornos, es decir, el 80, un poco más de su población se había ido de allí. Esa población en su gran mayoría había venido a Medellín. Estamos hablando de unas quizá 10.000, 11.000 personas hacia Medellín, un municipio de 22.000 habitantes y algo, casi todo el territorio desocupado, veredas desocupadas, muy pocos resistentes y los resistentes muy resistentes. Hoy contamos con alrededor de 2.800 familias retornadas, es decir, 12.000 personas que ha permitido pues generarles a algunas de ellas, porque no hemos podido atenderlas todas, pero sí a la gran mayoría, generarles bienestar, generarles un poco más de calidad de vida. Entonces la idea es hacerle todo el acompañamiento para que él efectivamente pueda acceder a su vivienda nueva, una vivienda que sea digna. La alianza con la alcaldía de San Carlos se establece porque se identifica la necesidad de tener unos mecanismos para atender a las familias que están retornando al municipio, que fueron víctimas del desplazamiento por el conflicto armado. Entonces, porque tenían unas carencias básicas muy presentes en cada uno de sus hogares. Nuestra tarea es hacer que las cosas pasen de alguna forma, y ese hacer que las cosas pasen pues ocurre cuando uno realiza estos procesos de planeación de acuerdo con los parámetros que ha establecido la ley. Para que una víctima pueda tener una oferta concreta en una entidad territorial, es necesario que tanto las entidades del orden nacional como las entidades territoriales
tengamos un presupuesto, hayamos hecho una planeación, tengamos claras dónde están las necesidades de las víctimas y cuál es la oferta más adecuada para atender esas necesidades. Este es un trabajo un poco invisible, pero en últimas es un trabajo de una gran importancia porque es lo que se traduce en hechos concretos que avancen pues, hacia la atención, la asistencia y la reparación integral de nuestras víctimas. Esto surge gracias a la alcaldía, a la administración municipal, porque a través como de todas esas caracterizaciones que se tienen de la población que hace parte del municipio, entonces se vio la necesidad de atender de una manera integral a las familias. Entonces es a través de ella que nos hacen una solicitud directa a la unidad para la atención integral a las víctimas, donde nos piden que apoyemos a atender estas familias en 5 líneas estratégicas para la estabilización socioeconómica e integral de las familias. Es así como logramos, gracias a la gestión de la administración municipal, un convenio con la unidad de víctimas por 4.300 millones de pesos para atender 320 familias en diversos componentes, como es la atención psicosocial, memoria, proyectos productivos, mejoramiento de vivienda. Ya lo que ha sido muy importante aquí en San Carlos es que se ha hecho una gran articulación entre todas las instituciones para acompañar todos estos procesos de retorno. Y lo hemos visto en la Alianza Medellín-San Carlos, y lo hemos visto en el convenio que hoy tenemos firmado con la unidad de víctimas, en la alianza que firmé con el municipio de Envigado, con el programa de familias en su tierra del DPS. Todos esos proyectos son direccionados precisamente a la población víctima del municipio de San Carlos. Estamos haciendo 150 mejoramientos de vivienda, 100 en el área urbana y 50 en el área rural. La segunda línea de seguridad alimentaria, que se trabaja todo el tema de huertas, toda la especie de especies menores, aves, que las familias puedan tener todos estos insumos a la mano para su consumo diario y para una mejor alimentación. El tercer componente es la generación de ingresos. Hay familias que ya tienen como un principio de fuente de ingresos, entonces se busca fortalecer la tienda, si tiene una peluquería, comidas rápidas o algo. Y hay otras personas que sí, familias que no tienen nada en este momento, entonces es empezar desde cero, con un acompañamiento de los profesionales que hacen parte del convenio. El otro es la parte de la atención psicosocial. Esta se divide en 2 partes que están siendo atendidas. Una por los profesionales sociales, el psicólogo y el sociólogo del convenio, y la otra la están trabajando una corporación que hace presencia en el municipio, que es de la localidad, que se llama Red Conciliar. Ellos trabajan todo lo que es la parte de memoria histórica y reparación simbólica. Estamos hoy en una edificación donde funciona el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, CARE, pero además hay espacio para estudiantes del ESAP, para jóvenes que se están formando para llevar las riendas de nuestro municipio más adelante. Hay sede de organizaciones sociales ganaderos, piscicultores, panaderos, paneleros que están en la parte de arriba. Pero este lugar en su época, en los 80, fue el mejor hotel de San Carlos, pero también en la época entre los 2001 y 2003 fue comando paramilitar, donde se cometieron todos los vejámenes de la guerra, y muchos de estos cuadros, que no son más que catarsis que víctimas locales y de otros municipios con los que interactuamos han elaborado, pueden dar fe de lo que acá sucedió. Pero este lugar es un santuario para las víctimas, es un lugar de escucha, de respeto, pero también de proyección de futuro. La parte de memoria histórica es donde ellos hacen como todo ese acompañamiento para recordar los hechos sucedidos, los hechos dolorosos sucedidos tiempo atrás,
pero que ellos puedan transformar ese dolor en esperanza, en nuevas oportunidades, donde puedan recordar a sus víctimas y todos estos hechos, pero ya de una manera no triste, sino como que les dé esa fuerza y esa fortaleza para empezar nuevamente, para poder seguir adelante y empezar a crear nuevas expectativas y esperanzas de vida. Y toda la parte de reparación simbólica, que es donde se va haciendo un trabajo a lo largo pues como del tiempo que dura el convenio, en donde ellos van elaborando ese duelo, van dejando plasmado cómo fue su vida antes del conflicto, antes del desplazamiento y durante esa época de fuera del municipio, y ahora que están volviendo, cómo van a lo largo de esto fortaleciendo tanto internamente como familiar y comunitariamente. Y la idea es que al finalizar todo este trabajo quede plasmado en un nuevo jardín de la memoria, en donde ellos tengan como ese espacio para recordar sus víctimas, sus desaparecidos. Reparar es ayudar, reparar es sanar, reparar es reconciliar, ¿cierto? Reparar tiene muchos significados, pero lo más importante es que esa reparación ayude finalmente a volver a tener un proyecto de vida que le permita a una persona o una familia que fue víctima del conflicto volver a tener su vivienda, volver a tener, en el caso de la gente que vuelve a las veredas, tener su escuela, sus caminos, sus cultivos, una atención en la parte psicosocial, tener también o hacer parte de un proceso de memoria como el que vemos aquí en este momento en el Jardín de la Memoria. ¿Por qué lo hicimos? Porque aquí estamos en un retorno, estamos en una emergencia de retorno, ¿cierto? Tenemos muchísimas familias retornadas, pero los recursos del municipio no son suficientes para darle atención a todas estas familias. La unidad de víctimas, como coordinadora de todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es la encargada de atraer a todas las entidades que tienen competencia en el proceso de acompañamiento integral a los retornos y reubicaciones, tanto del orden nacional como del nivel territorial. En ese sentido, debe velar por el cumplimiento de 3 principios que son los que establece toda la normativa internacional y nacional frente al acompañamiento a procesos de retorno y reubicación de población desplazada, y la coordinación del sistema busca que se cumplan esos principios de seguridad, de voluntariedad y de dignidad en el acompañamiento integral a las víctimas. Hoy están la Unidad de Restitución, está la UARIF, está el Ministerio de Agricultura, está toda la semilla que la Alcaldía de Medellín dejó, y está una coordinación entre la Alcaldía de Medellín y el municipio de San Carlos para continuar haciendo retornos. Nosotros semanal estamos acompañando retornos individuales al municipio. Las víctimas están en los municipios y todo ocurre allá. En ese sentido, la coordinación es importante en el nivel territorial. La implementación de la ley de víctimas no tiene sentido si no es en el nivel territorial. En esa medida, entonces, la ley creó los comités de justicia transicional, que son la máxima instancia de coordinación y toma de decisiones en el nivel departamental y en el nivel municipal o distrital, según sea el caso. Son liderados por los señores gobernadores en el caso de los departamentos y por los alcaldes o alcaldesas en el caso de los municipios o distritos. La apuesta más grande que le estoy haciendo como alcaldesa al municipio es crear unos espacios de participación donde las personas puedan expresarse y donde a todo mundo se trate por igual, porque aquí en San Carlos estuvimos enseñados precisamente a ver también la violencia desde lo político, ¿cierto? Y yo creo que la apuesta que la alcaldía le quiere hacer hoy a toda la transformación que queremos para San Carlos es, venga, todos somos iguales, venga que aquí un gobierno es de todos y para toda la gente. En el caso de San Carlos, la misma comunidad ha sido portadora de soluciones. Ellos hacen propuestas frente a lo que, consideran
puede ser la mejor vía para mejorar sus proyectos de vida. Es decir, todo el proceso de participación de ellos, su involucramiento en los planes de retorno, digamos, ha sido una de esas estrategias y de esos elementos que le han dado a este proceso unos mayores niveles de éxito. Hay una responsabilidad grandísima, pero lo que sí nos queda claro es que la culpa no es nuestra de lo que acá pasó, pero la responsabilidad de lo que siga pasando sí es nuestra, dependiendo cómo asumimos ese reto, cómo hacemos que la gente entienda que lo mucho o poco de cara a la afectación que el Estado puede hacer por cada individuo, por cada comunidad o por cada localidad, deberá asumirse con mucho sentido de pertenencia, para que realmente se convierta en el capital semilla que se necesita para volver a renacer. Con hechos se fue demostrando que sí es posible el retorno, que en la medida que haya un territorio, un municipio comprometido con devolverle a las víctimas su proyecto de vida, con devolver a las víctimas a los sitios de donde se tuvieron que ir desplazadas, y en la medida en que hayan apoyos, la gente va creyendo y va cogiendo confianza y va retornando. Es un caso exitoso, es un caso donde ha habido una fuerte colaboración de las entidades y de la comunidad, y eso ha llevado a que se pueda, digamos, aprender muchísimo de este proceso. Creo que allá ha habido unos cierres muy interesantes y hay un lugar donde hemos podido confluir de manera armónica, articulada, ha sido en el municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño. Si uno no viviera aquí en San Carlos hoy, creería que no es posible retornar, ¿cierto? Si me hubiera quedado allá en la ciudad trabajando, hubiera seguido como con el mismo miedo, con el mismo temor de que yo por allá no vuelvo, eso por allá es muy duro, allá asesinaron muchísima gente, nos hicieron desplazar, ¿cierto? Estaría hablando desde un conocimiento del territorio porque hoy las condiciones son muy diferentes, ¿cierto? Pero hoy ya que estoy en San Carlos, que lo he vivido desde la personería, desde la alcaldía, sí hay condiciones para vivir nuevamente aquí. Hay una sostenibilidad del proceso, y si a eso le sumas una población empoderada, una población, digamos, pujante, que también se compromete en salir adelante, en superar, en meterle, digamos, como todo el empuje al apoyo, al acompañamiento y al restablecimiento que el Estado está haciendo de sus derechos, pues vas a tener un escenario bastante exitoso, como ha sido este caso. Hoy, desde mi experiencia como alcaldesa, como expersonera, yo quisiera pues como hacerle un llamado a los alcaldes y alcaldesas del país para que le apostemos a retornar a nuestra población que fue desplazada, para que le apostemos a que esta ley de víctimas sea efectiva, y solamente en la medida que encontremos gobernantes comprometidos, eso será una realidad. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.